Hola, ¿cómo están? Espero que la vida los esté tratando muy bien. En el video de hoy lo que voy a hacer es responder una pregunta que me hicieron por Instagram y que me llega muy seguido, con distintos ángulos, pero muy seguido. Y quiero responderla en este video y quizás termine siendo una serie de videos de tema, no lo sé, pero vamos a abordarla ahora. La pregunta era, ¿los problemas de salud de mis hijas están relacionados o causados por mis propios conflictos internos no resueltos? Es muy importante para mí responder esta pregunta porque muchas mamás, sobre todo mamás sensibles que están en estos mundos de la energía, de la emocionalidad, han escuchado de diferentes fuentes que durante la infancia de los niños todos los conflictos emocionales que tienen los niños o incluso sus problemas físicos de salud están relacionadas con las emociones o los conflictos no resueltos de la mamá. Y yo necesito desmentir esto, por favor, porque en las mamás que son sensibles, en las mamás que son responsables, en las mamás que son amorosas y que se preocupan del cuidado de sus hijos y que están viendo videos, ¿sí? Que están siguiendo cuentas, que están tomando cursos para vincularse cada vez mejor con sus hijos y para guiarlos en esta vida lo mejor posible, este tipo de afirmaciones lo único que generan es más culpa, a veces pena. Entonces, finalmente, termina sumándose a una lista interminable de responsabilidades y de cosas que las mamás deberíamos estar haciendo por nuestros hijos y que si no las hacemos, qué terrible, los niños van a terminar enfermos o con problemas emocionales y conflictos a largo plazo. Y esto no lo estoy diciendo para validar a las personas o a las madres y los padres o cualquiera que son negligentes, que no se preocupan de la salud de sus hijos, que de esos también hay, o que usan, por ejemplo, las explicaciones místicas o energéticas para deshacerse de la responsabilidad que sus acciones, sus emociones y sus propios conflictos pueden tener sobre sus hijos. El tema aquí es que hay que encontrar un punto medio. Tú puedes revisar hasta qué punto tus conflictos internos pueden estar afectando a tus hijos. Por supuesto que hay que sanar esas emociones, hay que sanar esos dolores, hay que hacerse cargo de los propios conflictos, pero no hasta el extremo de decir que todo lo negativo que le ocurre a mi hijo tiene que ver conmigo. Por supuesto que no, tu hijo es un alma individual, tiene su propia energía y aunque está muy vinculado contigo en su infancia, de todas formas tiene su propio karma, su propia historia, sus propias vidas pasadas, su propio recorrido, sus propios aprendizajes, su propia biología y temperamento también, ¿sí? Su sistema nervioso no es tu sistema nervioso. Entonces, por supuesto que tu energía y la de tu pareja, si es que la pareja está presente, interactúan con la energía de tus hijos y tus emociones, por supuesto que mueven las emociones de tus hijos, tal como la energía de ellos y sus emociones te mueven a ti. Siempre estamos interactuando con todos los que nos rodean y por supuesto que la emocionalidad y la salud energética y mental de la mamá influye sobre los niños, claro que sí, pero es importante ponerlo en su justa medida. Es importante que sepamos que no es nuestra responsabilidad y nuestra culpa todo lo negativo que le pasa a nuestros hijos. Eso no es humano, no es una forma sana de verlo porque vamos a terminar sintiéndonos demasiado culpables o teniendo demasiado miedo o autoexigiéndonos muchísimo y quizás incluso sobreprotegiendo a nuestros hijos ante situaciones que no son controlables, ante movimientos energéticos y emocionales que podemos tener nosotras, que no podemos controlar tampoco. Entonces, los problemas de salud de tus hijos pueden tener que ver con sus emociones, sí. Pueden tener que ver con su energía, sí. Y esas emociones y esa energía pueden estar gatilladas o vinculadas con procesos energéticos y emocionales tuyos, sí, también, claro que sí. Pero eso no significa que estén 100% relacionadas, que tu energía y tus emociones sean la causa de esas enfermedades y que sea responsabilidad tuya resolver todos tus temas para que tus hijos estén sanos, porque eso no es así de directo y no está así de vinculado.
yo te recomiendo revisar si esos conflictos internos que tienes y que todos tenemos, porque ninguno de nosotros está 100% sano, saludable y en paz. Ninguno de nosotros es una mamá iluminada por la vida o por el espíritu o lo que sea. ¿Hasta qué punto esos conflictos internos tuyos están sobre todo afectando el vínculo que tienes con tus hijos? Si esos conflictos internos que tú tienes te están impidiendo tratarlos con cariño, tratarlos con amor, tratarlos con respeto, si desde esas heridas internas tuyas estás sobreprotegiendo, estás proyectando mucho en ellos, estás exigiéndoles vivir la vida que tú no tienes o cualquier otro tipo de obstáculo o limitación que finalmente tus conflictos estén generando en ellos, hacia ellos, eso podría ser algo en lo que tienes que trabajar pronto, hacerte cargo y efectivamente empezar a responsabilizarte. Y te voy a dejar 2 ejemplos para finalizar. Si, por ejemplo, falleció tu papá y tú, desde lo que a ti te enseñaron y cómo funcionas, tiendes a no sentir las penas, a guardarlas, a reprimirlas y no expresarlas y no llorarlas o no hacer el duelo, entonces te guardaste todo, puede sí ocurrir que tus hijos sensibles y receptivos igual sientan tu energía, igual sientan tu pena, tu emoción ahí guardada y contenida, y ellos empiecen a canalizar esa pena, a sentirla, a expresarla mucho más en su día a día, no solo la pena que ellos sienten por su abuelo, que seguramente también hay, pero también la pena que tú estás como reprimiendo. Ellos la perciben, la sienten y la empiezan a canalizar, a moverla. Y efectivamente quizás mucha pena puede terminar transformándose o activando enfermedades físicas. Pero eso es un proceso largo en el que ocurren muchas cosas, ¿sí? Y ahí tú podrías decir, bueno, ok, voy a revisar esto, voy a trabajar sobre eso, voy a sanar, voy a hacerme cargo de mi duelo, y puede ocurrir que en ese caso alivias todo el sistema y toda esa cadena de somatización de emociones en la que tus hijos se vieron involucrados contigo. Otro ejemplo podría ser que tú de pequeña le tenías terror al colegio y te daba mucho nervio ir al colegio y tuviste muchas dificultades para adaptarte y un montón de problemas que todavía no se han terminado de sanar sobre tu autoestima, angustias, miedos o fobia social, etcétera, que viviste tú durante tu infancia. Y entonces ahora cuando a tus hijos les toca empezar el colegio, tú también empiezas a angustiarte por ellos. Tú empiezas a activar esos dolores, esos miedos, esas heridas y te empiezas a preocupar por cómo ellos van a reaccionar. Y resulta que les pasa lo mismo. Empiezan a tener síntomas o conductas o sensaciones o emociones parecidas a las que tú tenías también. Puede ocurrir que eso sea producto de tus propias heridas no resueltas, puede ser, pero también es muy probable que haya un proceso interno de que tu hijo o tu hija es muy similar a ti, en términos biológicos, en términos energéticos, en términos de temperamento, de personalidad. Entonces tiene tus mismas sensibilidades. Y aquí no se trata de que tú te eches la culpa por eso o de que está repitiendo tu historia porque tú no la sanaste completamente. Está súper bien si a propósito de esto, y va a pasar que a propósito de que tu hija o tu hijo está viviendo esa misma situación, tú te vuelves a hacer cargo de esas heridas de tu pasado, ¿sí? Y eso es muy bueno y muy sano. Y a medida que tú sanas eso, los vas a acompañar en su propio proceso. Pero también esta situación te va a servir para empatizar más con ellos, para ayudarles a vivir ese proceso distinto a cómo te ayudaron a ti. Y en ese sanarlos a ellos, te sanas tú también. Y en estos 2 ejemplos cubrí síntomas y enfermedades que son pasajeras, que no son tan graves, pero también ocurre a veces con las enfermedades más graves, que algunas mamás generan un nivel altísimo de culpa porque en la regresión me dijeron tal cosa o porque una terapeuta o un terapeuta me dijo que en nuestras vidas pasadas habíamos sido esto o habíamos sido esto otro y que eso está vinculado con la enfermedad de mi hijo. Y por favor, ahí hay que tener mucho cuidado.
Desde mi experiencia, las enfermedades graves y congénitas de los niños tienen mucho, mucho que ver con ellos, con su historia, con su alma, con el recorrido de su alma y los aprendizajes que su alma viene a hacer en esta vida y no con los temas con la mamá. Entonces, dejemos de responsabilizar y culpar tanto a las mamás por cada cosa que les pasa a los hijos. Y eso no se trata de ser negligente, de dejarlos solos o de decir, bueno, es su karma, entonces que yo no me voy a meter, yo no tengo nada que hacer por él, porque eso es irresponsable, es poco empático y es negligente, pero tampoco echarse toda la mochila. La actitud tiene que ser, ok, estamos pasando por esto, ¿cómo puedo apoyar yo de la mejor manera? Desde mi trabajo interno, sí, y desde permitir y facilitar el trabajo interno de mis hijos también. ¿Cómo muevo su energía? ¿Cómo le ayudo desde la energía a moverse, a fluir, a sanar esas heridas, a sanar su pasado, su karma, lo que sea que necesite sanar? Espero que te hayan servido estas respuestas y estos ejemplos. Cualquier duda, déjenmela aquí abajo y suscríbanse al canal. Un abrazo.